El otro día estábamos hablando, mi hijo mediano y yo, sobre los camaleones, porque sí, porque con los críos una tiene este tipo de conversaciones, y comentábamos pues sobre los cambios de color y lo curiosos que eran, ¿no? Y después de un rato me dice, pero mamá, ¿los camaleones de qué color son en realidad? Y esto me hizo mucha gracia y me hizo pensar, por supuesto, sobre cómo buscamos desde edades muy tempranas las certezas, cómo son las cosas de verdad y lo difícil que nos resulta concebir la posibilidad de un mundo cambiante, de un mundo en el que no haya que elegir una única opción o dar por buena una única visión de las cosas, ¿no? Y claro, cuando hablamos de igualdad y de coeducación, en realidad estamos hablando de un camaleón. Ese de verdad, ese pensar en la certeza, no es la forma de abordar el tema, ¿no? Aunque ya sabéis que algunas certezas sí que hay, y en el webinar de las 4 cosas que hay que saber sobre feminismo, y con eso ya vas en moto, pues sí que hablo de esos mínimos que conforman los cimientos de nuestro trabajo, ¿no? Pero la coeducación, hacer coeducación, tiene que basarse en hacernos constantemente preguntas y además en transmitir eso a nuestro alumnado, la necesidad de tener curiosidad y a la vez de ser capaces de vivir o de convivir con un relato que no tiene final, que va cambiando y que nosotras y nosotros pues vamos cambiando con él. Claro, muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles o incómodas en el aula o en la vida en las que nos piden respuestas concretas, fórmulas mágicas, respuestas rápidas, y no las podemos dar porque a preguntas como ¿cómo acabamos con la violencia de género? O cosas como si las niñas juegan menos al fútbol pues es porque no les interesa, si no hacen carreras tecnológicas es porque no quieren, ¿no? Contestar a eso con una respuesta en formato eslogan o como si fuera un hashtag, pues es prácticamente imposible. Y claro, si decimos todo eso pasa por culpa del sistema patriarcal, que sería la respuesta corta, pues hay un grupo de personas a las que eso les va a sonar igual que si se lo decimos en japonés, es lo mismo que no decir nada, y a otro grupo lo va a poner en modo abrir la caja de los truenos. Y ya os digo que esa caja de los truenos se va a abrir igual si en vez de decir esto es culpa del patriarcado, decimos, bueno, es que no es tan fácil responder a esto, no hay una respuesta rápida para esto. Porque además este grupo, este formato de personas no hacen preguntas con intención de saber, sino que nos quieren pillar, y tenemos ejemplos de esos a montones. Entonces, la moraleja de todo esto es que como educadoras feministas, antes de empezar a transmitir conocimientos específicos relacionados con la igualdad de género, lo que necesitamos es que el alumnado desarrolle una manera de acercarse al mundo que luego le permita entender de qué hablamos cuando hablamos de igualdad y de feminismo. Es decir, que coeducar no es dar contenidos concretos, no solo eso, sino acompañar una forma de pensar, una manera de situarse en el mundo, ¿no? Volviendo al camaleón, nuestro trabajo como coeducadoras entonces no sería decirle al alumnado de qué color es de verdad el camaleón, sino hacerles pensar, darle vueltas a por qué existe ese camaleón, por qué cambia de color y, sobre todo y muy importante, cómo es un mundo en el que hay un animal como el camaleón.